Bueno, señores, y yo no puedo describir la felicidad que embarga mi corazón en este momento, todo me tiembla, estoy aquí sumamente feliz porque tengo una persona que admiro muchísimo, que respeto muchísimo y que en este país, aparte de ser una eminencia brillante en lo que es su área de trabajo, siempre nos ha destacado en todos los aspectos que ha trabajado. O sea, es una persona que nosotros nos hemos sentido sumamente orgullosos de decir que compartimos la nacionalidad con él, porque en cada entrega, a pesar de la delicadeza de su trabajo, siempre ha sabido mostrar un ser humano sensible, con una empatía hacia las demás y sobre todo poner su corazón en todo lo que hace. Yo soy su fan número 5, se lo he dicho pública y privadamente, porque hoy tenemos el placer de recibir al doctor Sergio Sarita Valdés. Muy buenos días, doctor. Un placer estar acá en tu programa y a las órdenes. No, doctor, yo estoy sumamente feliz, pero de verdad, o sea, nerviosa y todo, porque si un sueño que yo tenía hoy lo puedo marcar como realizado, es estar con usted. Y mire, se me dio. Me alegro, me alegro. Doctor, vamos a hablar un poquito de esa parte hermosa de usted, de allá, de dónde proviene usted. Sé que de la provincia de Puerto Plata. ¿Cómo fue su infancia? ¿Qué nos puede hablar de ese niño pequeño, de Sergio, de ese niño que tiene una familia larga como la mía? ¿Qué te digo? Mi vida comienza en finales de la primera mitad del siglo pasado. Es decir, yo nazco en el 1945, ya van 76 años cumplidos. Y tuve la dicha de nacer, lo que pudiéramos decir, en el monte. Nací cerca a 200 metros de un río. Y yo podía escuchar el susurro de las aguas. Y aprendí con el canto de la cigarra, con el canto de los pajaritos, el trinar, y me despertaba el gallo con las gallinas, y era un reloj en términos ecológicos. Ya uno sabía qué hora era y que había que levantarse porque el gallo estaba cantando. Y así había de caminar 6 kilómetros para ir a la escuela. ¿Todos los días? Diariamente, de lunes a viernes. Y los sábados y los domingos, pues era para subir la montaña y andar el río arriba, río abajo y caminar con las vacas, los animales. Es una vida de campo. Y poco a poco, pues, me fui insertando en la vida ya, por los estudios, ya tuve que ir al municipio y del municipio al común cabecera de la provincia. Y ya, completados los 15 años, me hago bachiller y vengo a Santo Domingo. Precisamente, yo no tenía 16 años cuando entré a la universidad, que en ese tiempo se llamaba Universidad de Santo Domingo. Wow. No se llamaba autónoma. Pero, o sea, era apenas un adolescente, pero hay algo que yo quería saber. ¿Cuántos hermanos tiene y qué número ocupa usted? Yo soy el segundo. Mi hermana mayor, le sigo yo, y de ahí fuimos en total 4 varones y 6 hembras. Éramos 10 en total. Y eso, 10 era bastante heterogéneo. Yo digo que mi madre debió haber sido psicóloga o psiquiatra o tal vez jueza, porque que yo recuerde, cada uno iba con una queja el día entero y no se puso loca. Pero 10 niños en un hogar, cada uno reclamando un derecho o poniendo una queja, y ella tenía que armonizar y hacer que nos viéramos como hermanos y hermanas y armonizáramos. Pero era un trabajo tremendo porque mi papá practicaba el comercio en la compra y venta de productos, de frutos del país. Se mantenía ambulando por los caminos. Y mi mamá era que estaba con la trulla de 10 leoncitos y leoncitas atendiéndolo. Ella pues se sentía
mejor cuando se distribuían temprano para la escuela, pero tan pronto regresábamos de la escuela empezaba de nuevo otra vez armonizar. ¿Y era mucha la diferencia entre los hermanos de edad o eran No, muy seguidos? O sea, seguido, año por año. ¿qué? Mi papá era de la creencia de que la mujer había que tenerla ocupada. Entonces, cada año había un hijo. Un Y regalo para nuevo. desgracia, Oh. digo yo, para desgracia tal No. vez, Trujillo puso un premio a las mujeres que tuvieran 10 hijos. Le daban una vaca, le daban premios porque imagínense, habían 2,5 millones de habitantes en el país entero y se necesitaba aumentar la población. Entonces se premiaba y mamá estaba en eso también. Entonces mi papá con su doctrina de que a la mujer hay que mantenerla ocupada y mi mamá por alcanzar los 10 hijos para conseguir la vaca que Trujillo iba a dar. Mire, yo creo que mi mamá quedó con un cierto delay porque ella tuvo 7. Entonces, yo creo que ella también quería el premio. Mi madre que sí. ¿Qué nos puede decir de su papá y de su mamá? O sea, ¿qué carácter tenían? ¿Y a quién se parece a usted de ambos? Porque siempre uno tiene la parte de que yo, soy Jenny y tengo una parte que es mía, pero yo sé que tengo cosas de mi papá, cosas de mi mamá. ¿Qué tiene usted de sus padres? Mi papá era una persona como comerciante al fin. Todo lo veía positivo. Yo decía que a veces, aunque en los negocios le iba mal, él lo ponía positivo. Nunca perdía. Y siempre mantenía ese entusiasmo. Nunca lo oía hablar de la muerte. Todo era vivo para él. Y mucho optimismo. Por eso él siempre predecía que la cosecha iban a ser las mejores todo el tiempo. Y cuando la cosecha venía mala, entonces salía con esta frase. Perder o ganar es comercial y yo soy comerciante. Entonces nunca se daba por vencida. Y nunca fue a una escuela. Su mamá lo alfabetizó y él manejaba la tabla de multiplicar, restaba, sumaba, dividía y calculaba quebrados y porcentajes. Eso lo aprendió en la práctica. Y anotaba mucho. En las matemáticas, él tenía una inteligencia matemática extraordinaria y preveía las cosas, leía la mirada de la gente. Mamá era un poco melancólico porque ella fue huérfana. Al año y 6 meses murió su mamá y ella siempre se quejaba de que no conoció a su mamá. Entonces él tenía un rostro tristón y a veces yo para hacerle fotografía digo, mamá sonríe. Y ella decía que no me sale, porque siempre vivía pensando que no conoció a su mamá. Pero era entonces, en ese sentido, muy condolida con la persona. No pasaba nadie por allá frente a su casa que ella le preguntara, ¿usted tomó café? ¿Usted desayunó? ¿Usted comió? Porque se identificaba y si la gente le decía, no, yo no he tomado café, pues entre que yo se lo voy a preparar. Toda la vida, yo recuerdo que mi mamá me pedía a mí ya, adulto, regálame 1,000 pesos. Digo, aquí están. Digo, ¿qué vas a comprar? Dice, no, es que lo voy a distribuir a una persona que vienen a buscar y necesitan. Digo, pero mamá, ¿cómo es la cosa? Yo te doy a ti. Dice, pero yo me siento que lo utilizo bien cuando se lo doy a los otros que lo necesitan más que yo. Esa era mi madre. Y si te digo que me hice médico porque ella decidió que yo debía ser médico, porque ella atendía a todo el que se enfermaba. Ajá. Ella atendía, ella curaba. Tú sabes que en esa época, por los años 50 del siglo pasado, había gente que enfermaban y no había, el médico estaba casi a 10 kilómetros de distancia. Claro. Y ella inyectaba, curaba. Y de una manera empírica lo aprendió, sí, doctor. Sí, lo aprendió. Era una enfermera, como quien dice, práctica. Y se preocupaba por las personas y le decían que tiene fiebre. Y ella le decía, ve para que le den esta pastilla. Y ella mandaba a comprarle unas aspirinas que se llamaban Mejoral y otra cosa. Y ella recetaba cuestiones y dice, no, a ti te hace falta hierro y vitamina. Y entonces mandaban a comprar unos vinos que le decían de carne y hierro para darle a la gente que lo necesitaba. Nos desparasitaba, nos daba purgante periódicamente, cosa que no nos agradaba a nosotros mucho. Pero cogía los días, muchachos, y decía, sábado le toca purgante a todos.
Y así era una curandera, digamos, de familia y de vecindario, a tal punto que ya cuando ella me dice a mí, tú vas a ir a la capital a estudiar medicina, tú vas a ser médico, pero tu labor es que tú tienes que sacar estos otros 9 que quedan aquí para llevarlos a la capital. Yo pensaba que era jugando, pero ya cuando estaba en 5º año de medicina me dice, le falta 1 año para que tú mudes la familia. Óyeme. Era una presión, doctor. Así, o sea. así era ella, mandona, era una doña bárbara en ese sentido. Y mira, yo creía que usted me iba a decir que era sumamente cariñosa, porque claro, viendo la parte de que fue huérfana, que tenía como esa necesidad de amor y que tuvo tantos hijos, también tuvo esa parte también materna, así de apapacharlos mucho, de añoñarlos mucho a ustedes. Ella era muy condolida. Por ejemplo, yo recuerdo una vez que empezaron a darme unas fiebres y ya era época cercana a los exámenes y mi papá dijo, cuidado si es haciéndose que él está y no se quiere examinar. Dice mi mamá, no, está volando en fiebre, muchacho, hay que atenderlo. Y no me pude examinar y me pasaron todas las materias de julio para septiembre. Y tuve que pasarla a septiembre y las pasé todas, sí. Nunca reprobé una materia, pero mi papá era rígido y mi mamá siempre miraba ese lado humano, pero era dominante. Era dominante. Era dominante porque ella decía, van a hacer esto y ahí no hay vuelta floja. Y en esa época que normalmente siempre se buscaba un militar en la familia, o un doctor, un sacerdote, ¿ustedes tenían esa denominación? Porque a usted le tocó el doctor. ¿Cómo fue eso que ella le dijo, usted va a ser doctor? Bueno, porque ella notaba la necesidad de asistencia médica en el área y en la familia. Ella decía, tú tienes inteligencia, porque ella decía, si tú tienes inteligencia, tú vas a ser médico. Y entonces, yo empecé, no sabía si sería médico veterinario, porque yo atendía cuando se enfermaban las gallinas o los cerdos y la cosa, lo curábamos. O sea, usted también tuvo esa vocación hacia el servicio desde pequeñito. Sí, en los servicios de salud. Y después, cada vez que alguien necesitaba una inyección, ella decía, mira, ve a tal casa, y recuerdo que eran unas jeringuillas que se ponían a hervir, y entonces uno las esterilizaba así, y yo tenía que ir con mi equipo a inyectar personas en la montaña, lejos, porque ella me mandaba, y otros venían, y había que curarlo y atenderlo, y cuando ya yo estaba en el 4º y 5º año de medicina, cuando iba de vacaciones, ahí estaba la gente esperándome para atenderla, que ella las había citado para que viera lo que tenía. O sea que era tan buena relacionadora pública, me encanta. O sea, soy fan de su mamá también, porque ya tenía esa visión del servicio que tenían ustedes. Pero yo quiero volver sobre la marcha, primero por esos 10 hermanos, de una familia larga. Sabemos que en los hogares que hay muchos niños, siempre hay mucha alegría y muchos conflictos, como usted hablaba. Pero cuando iban a la escuela, ¿tenía usted alguna maestra que lo marcó, alguna profesora o profesor que cuéntenme alguna anécdota de esa parte? Como en mi casa había una bodega que le decían pulpería, yo como quien dice, me alfabeticé y empecé a sumar, a multiplicar y restar, parecido a mi papá, en el negocio, porque nosotros lo atendíamos, el negocio, mientras alguien salía, uno se quedaba atendiendo a los clientes ahí. Y pues las atenciones te ponían en la matemática y a escribir, de modo que había que esperar a que tú tuvieras 7 años para ir a la escuela, no te aceptaban antes de los 7 años. Y cuando a mí me llevan a la escuela, recuerdo el primer día que me pusieron pantaloncitos largos, porque los niños usaban pantalones cortos y breteles, y me han puesto pantalones largos con bragueta, y yo no usaba bragueta. Cuando son como las 9:30 de la mañana, yo tengo un deseo de orinar, y yo no sé manejar eso. El primer día, yo me oriné en los pantalones, me dio un apuro, pero lo que más impactó a la maestra, que era una maestra Emilia, le decían la maestra Milita, fue que yo vi cuando ella escribía en la pizarra, y ella me dio una tiza y me llevó a la pizarra, y ella escribió algo que decía,
yo juego con la bola, escribió ella. Entonces me dijo a mí, tú ves eso que está ahí, escríbelo tú, mirándolo. Entonces yo escribí, yo, recuerdo que empecé arriba, juego con la bola y me bajé porque me salió inclinado. Y ella se sorprendió porque ella lo dijo y yo lo leí con ella. Y entonces lo escribí y entonces ella le dijo a mi papá si le podía facilitar que el sábado, eso fue el lunes, que el sábado le permitiera que yo el viernes en la noche durmiera en su casa para ella llevarme el sábado a una reunión que tenían en la común cabecera en Altamira, donde el inspector y los maestros se reunían los sábados. Y ella quería llevarme para hacer una muestra de una persona que tenía 7 años, pero parecía de 4, porque mi estatura era pequeña, y era flaquito. Y entonces ella dijo, yo tengo un alumno de primer curso que ya sabe leer y escribir en una semana. Dice, el inspector dijo, no, eso no es verdad. Entonces me dieron una tiza y me pusieron en la pizarra que escribiera. Y dice, y escribe, yo juego con la bola. Y luego, yo juego con el trompo. Yo amo a mamá. Yo amo a papá. Eso, y esa gente se quedaron, yo recuerdo eso como en vivo, porque el niño recuerda mucho la infancia. Y yo recuerdo eso porque el maestro dijo, muy bien, hay que darle una paleta, un helado. Ese es el premio. Y así fue. Y teniendo una vida tan hermosa, bueno, es que venir sobre sus pasos, de ver ese niño, esa ilusión con la que entra a la escuela, con ese reto de entrar con pantaloncitos largos, algún día de Reyes o alguna Navidad que lo marcaran en su infancia, que usted recuerde con cariño, bueno, que siempre tendremos alguna, siempre. Déjame decirte algo sorprendente. Tú sabes que en la Nochebuena, el día 23, día del niño, y en la noche, se supone, allá, ponía el niño Jesús. Y todo el mundo esperaba, porque había que salir a cortar flores para depositarla debajo de la cama. Y entonces en la noche venía el niño Jesús y te dejaba tus regalos, tus juguetes y tus frutas y cosas. Y ya uno esperaba eso y iba a buscar sus flores. Era para el niño Jesús. Bueno, pues, dicen que a veces las cosas se sueltan. Mi hermana mayor y yo, supuestamente uno tenía que acostarse temprano ese día, 23 en la noche, a las 7 irse a la cama, porque entre 9 y 10 llegaba el niño Jesús. Y entonces a las 7 supuestamente estábamos dormidos y yo le dije a mi hermana, yo veo un movimiento raro. Digo, mi hermana, ¿qué? Digo, yo allí hay una casa, porque un tío mío había venido de Santiago. Y entonces ahí vinieron los juguetes. Y entonces yo empecé a meter la mano por la caja, que tenía un orificio así. Entonces vi una muñeca entonces vi un carrito y ya vi lo que había adentro. Y le digo a mi hermana, a ti te van a poner una muñeca con esta y esta característica. Y a mí me van a poner esto. Dice, ya. Es verdad, porque mi hermana era lenta, ¿no? En el sentido que no era tan despierta. Y me llevaba 1 año en la escuela. Y sin embargo, yo la alfabeticé a ella. Y entonces digo, sí. Bueno, pues exactamente. Ya, eso fue lo que le puse. Y ella va a abrir la boca. Digo yo, mira, mija. Así le dije. Mira, si tú dices eso, el niño Jesús no nos pone más. Así es que tú te callas. Y mantuvo el secreto, pero ya nosotros sabíamos lo que había en el medio. Y mi mamá dijo, el día que pierdan la inocencia, ya el niño Jesús no le pone más. Digo, pues, esa inocencia no la vamos a perder, ¿no? La conservaron. Señores, miren, vamos a una primera pausa porque hemos transitado sobre la vida de este hombre tan maravilloso que el día de hoy nos acompaña. Qué lindas anécdotas de conocer este ser humano que, oigan, era todo un personaje desde que nació. O sea, ya él sabía, nunca ha perdido la inocencia. La tiene guardada todavía. Nosotros vamos a una pequeña pausita y seguimos con el doctor Sergio Sarita Valdés.
esta yo estoy que no me aguanto, como un día de Reyes. Aquí nadie va a perder la inocencia. Esa es la nueva, el nuevo eslogan que voy a tener a partir de hoy. Gracias a la anécdota del doctor Sergio Sarita Valdés, que el día de hoy nos engalana acompañándonos, haciéndonos parte de lo que es su historia y de este gran ser humano tan maravilloso que tiene una familia tan larga como la mía, así que está muy bien. Doctor, entonces, usted decide venir a estudiar en la ciudad, era apenas un adolescente, o sea, tendría 15, 16 años cuando ya estaba en la UAS, que en ese momento usted decía que era Universidad de Santo Domingo, ni siquiera era autónoma. En ese momento, cuénteme, ¿cómo fue ese cambio de venir de su poblado, de allá de Quebrada Honda, en Altamira, allá a enfrentarse a los retos de la ciudad y con la encomienda de ser doctor, porque su mamá le dijo, usted va a ser doctor? Mira, mi madre me trajo aquí a la capital porque ella tenía una tía que era como si dijéramos una tía madre, porque fue quien la crió un tiempo, porque ella era huérfana de madre y esa tía fue que la crió un buen tiempo. Ella me trajo donde esa tía y le dijo, tía, yo quiero que me le dé albergue a este muchacho porque va a ser médico y no tenemos ningún otro sitio donde llegar. Eso quedaba en el ensanche Luperón. Y bueno, ahí me dejó y yo voy a inscribirme en la Universidad de Santo Domingo. Recuerda que te digo que era menor de edad todavía, no tenía cédula. Y sin embargo, ocurrió algo interesantísimo. Dice un pensador hindú jesuita que se llama Anthony de Melo. Uno de mis escritores favoritos, doctor. Que todo obra para bien. Óyeme, por alguna razón que uno no se explica, la señora tenía una hija que era enfermera. Y no sé qué pasó, que no hubo empatía de parte de ella hacia mí. Y yo busqué toda la forma de caerle bien, porque yo estaba como que dice arrimado. Y ella en un momento dado le dijo a la mamá, mira, a mí no me gusta ese muchacho. O él en esta casa o yo. Y entonces mi tía me dijo, mi sobrino, con mucha pena, pero ella es la que pone parte del sustento aquí en la casa y por alguna razón ella no quiere saber de usted. Así que tiene que irse. No habían pasado 8 semanas. Óyeme, y tiraba a la calle. Y yo salía ahí caminando que no sabía para dónde iba. Y entonces miro así ese edificio que hacía poco lo habían inaugurado, el Hospital Francisco Moscoso Puello. Y yo llegué al hospital y fui a la emergencia y había un médico ahí diciendo, pónganse en línea los que tienen de esto, los que vienen a curarse, los que vienen a qué sé yo qué, hablando fuerte y alineando los pacientes y la paciente. Y entonces yo lo miré a él y le dije, mira, yo soy estudiante de medicina de primer año y no tengo sitio, me acaban de sacar de la casa donde vivía. Y él me miró así. Pero porque yo no aparentaba la edad, Y aparte parecía de que era mucho más joven, claro, porque... Y entonces él me dijo, ¿estudiante de medicina? Digo, sí. Dice, ¿no tienes sitio a donde vivir? Digo, no, acaban de sacarme. Dice, yo te voy a conseguir sitio aquí. ¿Así? Sin conocerme. Y dice él, eso sí, tú te estás acá, porque el director llega a las 9. Era el doctor Brache, Julio Brache, el padre de los dueños de La Rica. Él era un cirujano vegano. Y entonces, él llegó a las 9 y entonces este médico, que hace unos cuantos años falleció, del Centro Médico Alcántara y González, Lojingo Alcántara Casado, me lleva a él a la dirección y le dice, doctor Brache, le tengo resuelto el problema de la necesidad del técnico de banco de sangre. Aquí tengo el técnico. Y entonces yo callaba, técnico de banco de sangre. Sí. Y entonces ya él había hablado con la encargada de banco de sangre, que era Dulce. Le dijo, Dulce, tú me lo vas a enseñar a hacer banco de sangre porque lo necesitamos acá y él aprende. Porque él se ve que es inteligente. Y entonces el doctor Brache dijo, pues consíganle una habitación, se le va a dar su comida y su cosa, eso sí está de servicio todos los días. Digo, magnífico.
Entonces, la encargada, la directora del banco de sangre me dijo, mira, aquí está esta plaquita, mire, esto es azul y esto es amarillo, tú le das una gota de esto y mueve la sangre así, si se coagula, óyeme, en este azul es tipo B, en este amarillo es grupo A, y si coagulan los dos es grupo AB, y si no coagulan en ninguno es grupo O, métete eso en la cabeza. Digo, no hay problema. Y entonces, pues, óyeme, para desgracia, el primer día del entrenamiento, ese día le han dado una puñalada ahí, por eso ese barrio Capotillo, a un señor que le han perforado un pulmón de una puñalada y está sangrando y necesita sangre, así que hay que cruzarle sangre para ponérsela. Y entonces yo nada más tenía, si coagula aquí es grupo A, si coagula aquí es grupo B, si coagulan los dos es AB, y si no coagulan ninguno es grupo O. Y entonces le preparé la sangre. Y entonces, ¿está lista la sangre? Y digo, sí, eran como las 9 de la noche. Y cuando llevaron esa sangre a sala de operación que se la van a poner al tipo, yo nada más crucé los dedos así. Digo, ay, que no se muera, que no se muera. Bueno, le cruzaron la sangre, salió todo bien. A partir de ahí yo cogí confianza. Yo viví en el hospital, me iba muy bien y ya. Por eso te digo que yo salí loco el día que me sacaron de la casa de la tía y mira qué bendición, ahí viví en el hospital y ese es mi hospital y todavía yo presto mi servicio docente al Mocoso Puello porque eso fue mi casa. Sí, ese fue es literalmente lugar. su casa. Es una parte tan hermosa de que miren cómo las adversidades, eso es bueno, porque ahora queremos que todo sea rápido y que tal vez no vamos a enfrentar retos. El doctor es una eminencia porque lo sabemos, o sea, desde siempre apuntó maneras, pero sobre todo que él nunca se ha rendido, es una de las cosas que me llama mucho la atención. Y como dicen, él tiene actualmente, señores, 54 años siendo ya doctor. Él se graduó el 29 de octubre de 1967. Se graduó. ¿Y cómo entonces, para dónde va usted cuando se gradúa? Porque siempre normalmente lo envían a algún lado. Sí, bueno, fíjate, tan pronto me gradúo, me voy a hacer pasantía a Monción, en la provincia de Santiago Rodríguez. Ahí fue que conocí la que hoy es mi esposa y madre de la hija que tenemos, y de esa hija ya hay una nieta. Entonces allí tuve también la suerte de una buena acogida. Había un médico que se dedicaba más a la veterinaria porque tenía ganadería y me dejaba a mí hacer muchas cosas en la maternidad, que tenía poco de criada. Y ahí llegamos nosotros hasta operar, hacer cirugía. Aparte de la cesárea, hacíamos apéndice, hacíamos colecistitis. Ahí. Y recuerdo una vez, llegó una paciente que estaba con lo que se llama un aborto fallido. Había abortado, pero no había salido el feto. Y entonces es una joven de 19 años, se trastornó en el orden emocional, estaba vuelta una paciente psiquiátrica, soñaba todos los días que su útero era un cementerio y que ella tenía ahí enterrado un niño y él se trastornó de la mente y los padres dijeron que el marido la iba a dejar y cosas, que si yo la podía limpiarle el útero porque estaba muerto el bebé. Y ellos habían ido con ella a Santiago y no le habían querido hacer el legrado. Habían pasado por Mao, tampoco le habían querido hacer el legrado. Y yo, joven con deseo de resolver, le digo, pues yo le voy a resolver el asunto. Así que la preparamos para limpiarle el útero y todo fue bien. Eso terminó como en 40 minutos. Y bien, yo recuerdo que ella tenía un hermano que era policía y el papá era alcalde. Esa gente andaban armados y estaban ahí fuera. Y todo bien. A la espera de cualquier cosa. Sí, cuando en un momento viene la enfermera y me dice, doctor, venga. Y yo voy, dice, ya mira, está sangrando. Y cuando yo digo, oye, vamos a coger una gasa y a limpiar, digo, si lo limpiamos ya sigue sangrando. Le pusimos un tapón de gasa y al poco rato vino ese tapón con toda esa sangre así, ¡chan! Y salió. Digo, oh, y digo, póngale suero con ella. Y mandaba a buscar plasma, y yo sudando, un novato ahí.
Y óyeme, para hacer la historia corta, en un momento dado yo pensé, si esta muchacha va y se muere, yo voy a salir por la puerta de atrás y a mí me van a recoger en Mao, corriendo por esos montes, porque por ahí delante me van a matar. Bueno, como conseguimos plasma y la estabilizamos para mandarla entonces estabilizada a Mao y ponerle sangre, después fue que yo aprendí, porque uno aprende, los tropezones hacen levantar los pies. Una mujer que tiene un aborto y no sale el bebé y tiene tiempo, consume elementos de la coagulación, lo que se llama el fibrinógeno. Y entonces, si se da una herida o sangra, no se coagula la sangre. Claro. Por eso era que ni en Santiago ni en Mao le habían querido hacer el legrado, cosa que yo no sabía. Entonces, cuando yo me puse a revisar en los libros, me di cuenta que no, que a menos que usted no hiciera esa prueba y esa cosa, no estaba indicado hacer el legrado. Y ahí yo me di cuenta de que hay que estudiar mucho y saber las cosas antes de que sucedan. Y eso me marcó a mí. Yo dije, mira, yo no me puedo quedar aquí. Yo voy a salir del país, especializarme. Y de ahí yo decidí que iba a salir. Y me preparé para un examen que se llama el FORIN, para ir para Estados Unidos. Y cuando nos presentamos al examen, éramos 104. Ahí habían profesores míos. Me dijeron, ¿y qué tú haces aquí, muchachito? Digo, yo voy a tomar el examen. Dice, mira, aquí hay gente que lo ha tomado 19 veces, 10 veces y se ha quemado. ¿Tú crees que tú de prueba? Digo, bueno, yo estaba estudiando para esto. Y de esos 104 que nos examinamos, pasamos 3. Se quemaron 101. Ay, padre. Y así me fui a Estados Unidos. ¡Qué maravilla! Hay una parte que no quiero dejar de pasar antes de la parte de Estados Unidos, porque sé que ahí viene la parte interesante de la parte profesional de la forense, y de ahí es que sale el gran forense que tenemos en República Dominicana el día de hoy. Pero ¿cómo usted conoce su flor, su Idalia? ¿Cómo entonces? ¿Y cómo la conquistó? Porque ya... Bueno, fíjate que yo estoy haciendo la pasantía en Monción y precisamente yo pasaba frente al edificio del ayuntamiento donde ella trabajaba. Y como dice uno, me cayó bien. Y parece que no le caí demasiado mal. Y le pregunté al director, al doctor Madera, ¿y quién es esa joven? Y es una joven muy decente, muy buena, muy tranquila. Daría una buena esposa. Digo yo, va a probar. Pero la mamá de ella era muy celosa, muy posesiva. Y me miró así, me dijo, tiene unos ojitos muy galanos, como que no muy confiable. Pero ella tenía una hermana mayor que era bastante despierta. Y entonces yo logré con la hermana mayor hacer empatía. Y con la hermana mayor, pues, se fueron, eso eran en la casa de ella era que nos veíamos, ella formalmente. Y entonces yo le dije a ella, mira, yo llego en octubre a hacer la pasantía. Me gradué el 29 de octubre y arranco para Monción de una vez. Y ya yo estaba decidido que yo iba a salir, como te dije. Y entonces, precisamente al cumplir ya la pasantía el año, le dije, yo me he examinado, he pasado el examen y me voy para Estados Unidos. Si quieres nos casamos. Ya me dijo, no, que es muy pronto. Y no, digo, bueno. ¿Cuántos meses, decidan, doctor? Ay, pero estamos en, ¿cómo se llama eso? En octubre y el 31 de diciembre nos estamos casando. O sea, doctor, de verdad, fueron 2 meses. 2 meses de amores. ¿Dónde está el mío? 2 meses. 2 meses ya. De manera pues que eso es friendo y comiendo, como dice el refrán. Y dijo, ya sí me voy. Sí. Y entonces llegan ahí sí a Estados Unidos. Sí. ¿Y cómo pasa? No, yo llego solo primero, entonces, porque ella, de principio ella iba a estudiar en la universidad y se inscribió, ya se llamaba UAS, porque iba a hacer laboratorio clínico, tecnóloga.
pero la soledad ya era muy fuerte y tanto yo allá como ella acá no nos sentíamos bien, uno allá y otro acá. Y más pudo el interés que otra cosa y la mandé a buscar y hasta el día de hoy. Bien hecho, así es que se hace, doctor. Señores, vayan a tomando, lo que han visto esta entrevista, por favor, 2 meses, gracias. Eso es lo que me encanta. Doctor, entonces, ¿cómo usted llega a ser forense? Porque hay una parte sumamente interesante que quiero compartir con nuestros televidentes. Fíjate qué sucede. Yo fui a hacer pediatría. Yo gané un puesto para pediatría. Y entonces cuando fui a la sala de pediatría, el jefe me mostró los casos que habían. Y yo empecé a cuestionar, ¿y por qué le da sarampión a la gente? ¿Y por qué le da esto? ¿Y por qué le da esto? Y él me dijo, mira, joven, aquí lo que hacemos, diagnóstico de las enfermedades, las tratamos y después que la gente se pone bien, ahí se acabó. Pero tú cuestionas mucho el porqué de las cosas y de dónde viene esto y de dónde viene. Eso es patología. Así que me agarró de la mano y me llevó al departamento de patología donde estaba un señor apellido Santo, un judío alemán. Y le dije, Santo, te tengo un prospecto acá, un jovencito inquieto que quiere saber el porqué de las cosas. Eso es patología. Y me traspasó al departamento de patología. Yo empecé a hacer patología allá en el Hospital Cook County de Chicago y me gustaba investigar. El saber el porqué de las cosas, por qué la gente se enferma, por qué la gente se muere, qué fue lo que pasó de verdad, cómo los mecanismos a través de los cuales los gérmenes, los microbios afectan a la gente, matan a la gente. Y después, por qué una gente mata a otra y por qué la gente se ahoga y por qué la gente cose. Ya cuando termino de hacer patología anatómica y clínica, ahí viene el asunto de que yo dije, mira, ya yo estoy aquí, pero mi punto final se llama República Dominicana. Y ahí yo vi que aquí estaban huérfanos, aquí no había. Exacto. No había patología forense, aquí no había medicina forense. Yo dije, pues ahí está el tiro mío. Y me fui a Puerto Rico a hacer medicina forense, patología forense. Y cuando llegué a Puerto Rico, el doctor Marcial Rojas, ya yo llevaba todos los BOAL, todos los exámenes ya aprobados de Estados Unidos. Y me dice, a ti te encanta esta zona, porque oye, tú tienes todos los papeles para hacerte millonario en Chicago y vienes para acá. Digo, que yo quiero ser patólogo forense. Entonces él me dijo, sí, yo te garantizo lo de patología forense, pero yo quiero que tú me enseñes un poco en la escuela de medicina, porque tú tienes vocación para enseñar. Y me cogió mucha empatía, estuve con él, terminé allá, volví otra vez a Chicago y de ahí entonces ocurrió algo interesante. En Puerto Rico yo conocí la personalidad de Eugenio María de Hostos a través de los escritos de Juan Bosch. Y a través de Hostos, de mi madre, conocí el pensamiento de Bosch basado en Hostos y Hostos basado en el positivismo. Y ahí entonces me entusiasmé y conocí a Juan Bosch. Y cuando yo vengo acá, ya estamos ya en términos de ideales identificados y él me refirió a un primo familiar que tenía, que era el doctor Vinicio Calventi, que era su primo. Y yo fui donde Calventi y Calventi me dijo, si tú vas a vivir acá, acuérdate de una cosa, no se ponen los huevos en una sola canasta. Así que tú vas a trabajar en un sitio, pues tú tienes que tener docencia y tú tienes que tener una alternativa. Así que sigue estos pasos. Trabaja para producir y mantenerte, enseñas y ten una segunda opción siempre, por si algo pasa. Y lo seguí, me fue bien y hasta el día de hoy tengo un pensamiento de servir a los demás, un pensamiento de buscar la verdad, de investigar, de ser útil a mis conciudadanos, a la sociedad dominicana. Y yo no pregunto de qué bandería o de qué color político, de qué nivel social es una persona. Un ser humano que necesite de mi asistencia, de mi ayuda, yo se la doy porque vine totalmente desnudo a este mundo y hasta esta vestimenta tengo que dejarla para el momento final. Quiero llegar lo más liviano
y regresar, devolver todo lo que me han dado, porque todo esto es prestado y con gusto lo devuelvo, los conocimientos, los sentimientos y lo que yo pueda hacer por mi país, por el mundo. Estoy siempre dispuesto a entregarlo todo a cambio de la satisfacción del deber cumplido. Doctor, ya casi nos tenemos que ir porque para mí ha sido como 5 minutos y yo me lo he pasado sumamente bien. 2 cositas antes de irse. ¿Cuáles son los retos que tiene actualmente el país respecto a los forenses? Porque dicen que no tenemos suficiente. ¿Qué nos falta para incrementar la población de médicos, que usted sabe esa parte? Y la otra, como una persona que ha trabajado siempre con la muerte es un canto a la vida, porque ver su Instagram, que lo vamos a decir, es un canto a la vida, o sea, siempre está resaltando esa parte de la naturaleza, la importancia de vivir. Este señor vive siempre el día a día. ¿Cómo se hace? Mira, no es verdad que falten recursos humanos en el país, en el área forense. Nosotros creamos la residencia de medicina forense en el año 1996 y desde entonces todos los años se ha estado produciendo un mínimo de 5 médicos forenses. Multiplica eso del 96 al 2021 para que tú veas cuánto te da. Lo que ha hecho falta del 96 al 2021 es que el tema alcance la relevancia político-social necesaria como para que los gobiernos se sientan obligados a separar del presupuesto nacional los recursos necesarios para desarrollar esa área. Mira, a mí me cayó... Es un compromiso, doctor. Vamos a venir otro día y vamos a tratar ese tema precisamente. Seguro que sí. Mire, vamos a hablarlo porque a mí me interesa personalmente y como tenemos estos compromisos que me tenemos que ir y hoy el día de hoy ha sido tan maravilloso de conocer este ser humano tan grande, no quiero despedirlo sin decirme, porque quiero ese tema y lo quiero que lo desarrollemos usted y yo aquí, porque es un compromiso de que hace el doctor el día de hoy para volver a Voz Matutina. ¿Cómo es usted un canto a la vida? Bueno, yo te puedo decir a ti que hay personas que ven con tristeza el final. Yo creo que la vida es un círculo que tú tienes que saber que empieza en un punto y lo cierra con otro. La vida y la muerte son el anverso y el reverso de la misma moneda. Entonces, amar la vida no es negar la muerte. La muerte es el final donde tú tienes que garantizar que el círculo lo hiciste bien. Porque cuando tú llegues a ese momento, tú aterrizas satisfecha, tranquila y relajada del deber cumplido, de haber cumplido tu ciclo y de haberte reproducido y que los que te sigan se sientan orgullosos, no se sientan avergonzados de quien tú fuiste. Y entonces tú te eternizas con tu servicio en los demás. Señores, luego del doctor Sergio Sarita Valdés no hay más nada que añadir. Nosotros vamos a una pausa y retornamos en breve. Doctor.